bien, llegamos entonces al último punto de la agenda de hoy, el tema de la jurisprudencia, y comenzamos con un muy interesante fallo de la Corte referido a los bonos de bienes de capital. En realidad, en este caso, la Corte recoge el criterio del dictamen de la Procuradora Fiscal de hace algún tiempo, por el día de junio del 2018, y el punto central acá estaba en que había caducado el derecho para el beneficiario original de ese título, después fue transferido a Indacor, que es realmente quien se trata este tema. Indacor cuestionó entonces la impugnación que se hizo de este bono y la Corte resuelve a favor de la Administración Tributaria justamente basado en el criterio del artículo 29 de la Ley de Procedimiento, en el sentido que los efectos del pago solo lo tendrá en la medida de la existencia y legitimidad de tales créditos. Como había caducado este beneficio para el beneficiario original, la Corte entonces no le dio la posibilidad de seguir discutiendo al contribuyente. Hay un nuevo caso que se produce en materia de monotributo, la exclusión por ingresos. Estamos viendo bastantes casos sobre esto, y acá en este caso, resuelto por la Cámara en una situación muy especial, porque el contribuyente había realizado una factura, con esa factura superó el monto de ingresos que tenía para quedarse en el monotributo, la Administración Tributaria lo excluye porque había superado ese límite, y el contribuyente entonces dijo que bueno, que en realidad se debió a un error porque había emitido una factura que no estaba devengado la prestación del servicio y por lo tanto tenía que quitar esa factura para a su vez no caer, salir del monotributo. Bueno, acá la posición de la Cámara, ¿cuál fue? Que debía el contribuyente probar tal hecho, debía probar que realmente se equivocó en la realización de la factura en ese lapso, cosa que en definitiva no hizo el contribuyente y por lo tanto a favor nuevamente de la Administración Tributaria. En un caso también muy interesante que vuelve a referirse a los efectos del sobreseimiento penal en el tema del contencioso administrativo, pero en este supuesto, en un caso penal donde el juez penal resolvió que no tenía el contribuyente las cuentas bancarias en el exterior que le imputaba el fisco. En este supuesto, entonces la Cámara termina sosteniendo, amparándose en la decisión penal, que mal podía haber hecho con eso una evasión de impuestos cuando se había demostrado en sede penal, y acá viene el tema de la materialidad de los hechos, que no podía tener una posición distinta el contencioso respecto del penal. Y de Mendoza nos viene de la Cámara Federal un caso realmente muy interesante, un tema novedoso relativamente en nuestra norma penal, que es la responsabilidad penal de la persona jurídica. Esa responsabilidad penal, ¿cuál es la naturaleza de esa responsabilidad penal? ¿Es una sanción de tipo accesoria o no? La posición de la Cámara Federal, que es una posición que está tomando en general la posición mayoritaria de la justicia, es que la culpabilidad de la persona jurídica es obviamente distinta a la culpabilidad de la persona humana y está dado en el defecto o en la carencia de la organización. Y ese defecto o carencia de la organización es lo que permite que los imputados, personas humanas, cometan una infracción y por esa razón pase a ser responsable entonces la persona jurídica. Un caso que también es muy interesante, vimos ya la vez pasada algo similar, una empresa hace una importación de un bien de cambio, como consecuencia de esto prueba que había una deuda, como consecuencia de la deuda deduce las diferencias de cambio, los intereses, la Administración Tributaria se lo impugna diciendo que en realidad no había
una operación derivada de una operación comercial, sino aporte de capital, y como había un aporte de capital, no era deducible tal situación. Tal cual vimos el mes pasado, ahora en la sala 3, que también está a favor del contribuyente, y básicamente recoge la prueba que hizo el contribuyente respecto a la factura de los despachos de la aduana de las importaciones, todo el tema de los pagos de estas obligaciones, concluyendo que se trataba de una operación comercial, una deuda comercial, y por lo tanto procedía a las deducciones que hizo el contribuyente. Y acá, en materia de amortizaciones, volvemos a tener otro antecedente, ahora es de la Cámara Federal de la Sala 3, en el caso de obras de alta tensión y subestación en el impuesto a las ganancias. El contribuyente, respecto de la determinación de vida útil, había tomado no los 50 años que establece en términos generales la ley de impuesto a las ganancias, sino había tomado 15 años, que era el plazo para el recupero de la inversión que había realizado de acuerdo con las cláusulas contractuales. Y es precisamente la Cámara que, tomando como fundamento las cláusulas de esa contratación, concluyó a favor del contribuyente que la amortización había que hacerla en 15 años y no en 50. Un antecedente de muchísima valía, porque es el primer antecedente en esta materia, es de un contribuyente donde la Cámara Federal de Córdoba, determina que corresponde la extinción de la acción penal en el actual artículo 16 de la Ley Penal Tributaria respecto de un contribuyente que suscribe un plan de pagos. En este tema, importantísimo este antecedente, porque es el primero, vuelvo a insistir, que existe la posición del fisco, era para que proceda a la extinción de la acción penal del artículo 16, se requiere no la presentación de un plan, sino se requiere el pago total de la deuda. Y con la presentación del plan no queda configurada esa situación. En realidad, en parte tiene razón el fisco. Tiene razón que para que se dé la extinción de la acción penal se requiere la cancelación total. Pero en este caso, la importancia de este fallo es que la Cámara Federal, o sea, la Alzada de Córdoba, dispuso suspender el proceso penal como consecuencia de la presentación del plan hasta la cancelación definitiva de las cuotas. Para esto, obviamente, analizó la Cámara la presentación del plan, el hecho que se encuentre vigente y la espera hasta el momento de la cancelación total. Este criterio es distinto al que hoy viene manteniendo la Administración Tributaria en este tema. Y también de la Cámara Federal de la Sala 1 aparece este tema nuevamente de lo que son la deducción de gastos en ganancias. Y esto lo hemos dividido en dos partes, porque son aspectos distintos, quizás para que quede un poco más claro el caso de Sport. En primer lugar, la Cámara admite la deducción de los gastos de compra de un automóvil por una empresa que intermediaba la sponsorización y marketing deportivo, y que en realidad el automóvil lo había comprado la empresa y se lo había cedido sin cargo a la otra empresa, la que hacía la sponsorización y marketing deportivo. Y esto respondiendo a las cláusulas contractuales que las partes habían determinado. Por esa razón, admitió la deducción en el balance impositivo. Y el otro aspecto que se analiza es el viejo problema del concepto de necesidad del gasto a los efectos de la deducción de impuesto a las ganancias. Acá la Cámara, en la Sala 1, insiste con la posición que ya hemos señalado en otros casos, por ejemplo la Sala 4, que tiene la misma posición, donde llega a la conclusión que el organismo fiscal no tiene facultades para determinar el concepto de necesidad y gasto basado en la productividad que el gasto le origina al contribuyente. Me pareció muy interesante la posición de la Cámara, y es más,
señala el riesgo de esa posición. O sea, acá sigue con esta línea que había establecido con anterioridad la jurisprudencia. En materia de ajuste por inflación, nuevo caso de medida cautelar, en este caso la Cámara Federal de Mar del Plata, y fíjense los elementos que la Cámara acá consideró para dar la medida cautelar al contribuyente. La alícuota del impuesto a las ganancias no sería del 35%, sino representaría el 57-36% en la medida que el contribuyente no pueda hacer el ajuste por inflación por el ejercicio 2017, como consecuencia de lo cual procede la medida cautelar. Y también de Mendoza nos vienen dos casos realmente muy interesantes vinculados a asociación ilícita tributaria, y lo interesante es que estos dos fallos, con distintos, digamos, instancias, tienen posiciones encontradas. En este primer caso, que viene de la Cámara Federal, lo que dispone la Cámara Federal de Mendoza es que procede el sobreseimiento para presuntos autores de la asociación ilícita, en razón que la condición objetiva de punibilidad determinó el sobreseimiento para los delitos de evasión, porque con los nuevos valores quedó desincriminado ese tipo de actividades. Bueno, un caso de corte reciente sobre el tema del ajuste por inflación, pero ahora en un supuesto en donde el realizar el ajuste por inflación aumentaría el quebranto impositivo. La Corte dice que en este supuesto, donde si se haría el ajuste por inflación aumentaría el quebranto impositivo, no se configura el supuesto de confiscatoriedad, porque justamente no se podría dar esa relación para cotejarlo con el capital o la renta gravada. Y respecto del tema de ATP, acá, tema que hoy desarrolló muy bien Marcelo Serra, acá tenemos un antecedente judicial en una acción de amparo, donde procede la acción de amparo al ATP, al no resultar razonable la condición de interanualidad que en un periodo en que la empresa no tuvo facturación, parece muy atinado el argumento de la justicia, la Sala 2, porque dice que esto no estaba incluido en el decreto 322 del año 20 y que fue superado a su vez por las decisiones administrativas 721 y 720, razón por la cual concedió la acción de amparo. Y un caso que nos pareció también muy interesante, en este caso el Tribunal Fiscal de la Sala B, en materia de habitualidad, un tema que tenemos muy vieja jurisprudencia, pero realmente no hay demasiada jurisprudencia sobre el tema habitualidad en ganancias y en valor agregado. Justamente acá, en este caso, se discute la venta de 4 obras de arte que hace una persona y lo hace en 2 años. Y este contribuyente consideró que estaba todo no alcanzado por el impuesto, así lo declara, la dirección le pide los elementos, descubre que era esto, le hace la terminación de oficio, llega al Tribunal Fiscal. También acá, por razones pedagógicas, separamos lo que es el IVA, lo que es el impuesto a las ganancias. Reitero con esto, en 2 periodos fiscales, 4 obras de arte. En materia del IVA, dice el Tribunal Fiscal, que si bien no hay pautas legales o reglamentarias a los efectos de precisar la habitualidad del sujeto, recurre el Tribunal Fiscal a la doctrina. Y entonces dice que la doctrina ha identificado una serie de elementos para que se dé justamente la habitualidad. ¿Qué elementos? La finalidad de las actividades, la frecuencia con que se realiza, la importancia relativa que tiene y la vinculación con la actividad del sujeto. Y acá llega al tribunal a analizar que en estos 2 periodos fiscales el único ingreso del contribuyente era la venta de las obras de arte. Llega a la conclusión entonces que se da la habitualidad, que están sujetas al IVA. Hay un elemento que analiza, que es
uno de los elementos de la defensa del contribuyente, el tiempo de la permanencia en el patrimonio del contribuyente, porque lo tuvo durante muchísimos años hasta venderlo. Dice el Tribunal Fiscal que el tiempo de permanencia del patrimonio por sí solo no significa eliminar la posibilidad de un ánimo o propósito de lucro en el momento de la compra, y a los efectos de la determinación del impuesto adeudado, termina analizando que no cumple el contribuyente los requisitos del decreto 279 del 97, que como sabemos son requisitos establecidos para aprovechar la reducción de la alícuota en el IVA, y como no lo cumple, entonces la determinación cumple respecto del 21%. Y luego tenemos que analizar la misma situación en el impuesto a las ganancias, donde acá viene el tema de la periodicidad, viene el tema de la potencialidad respecto de la periodicidad, y también el Tribunal Fiscal, cuando analiza la potencialidad, se refiere a otros elementos que hay que tomar en cuenta respecto de cada una de las operaciones. Acá también el tribunal viene a sostener una vez más la importancia de la operación, viene a sostener que era el único ingreso que tenía el contribuyente en esos 2 años, y además agrega un elemento adicional. Dice que el contribuyente en realidad era presidente de una ONG que estaba vinculada a las artes visuales, por lo cual tenía un acercamiento aún más a este tipo de ingresos, y por lo tanto correspondía entonces la gravación en el impuesto a las ganancias. En el caso Macro Fundamentals, también el Tribunal Fiscal concluye que el uso gratuito del inmueble de la empresa al presidente de la sociedad, que era accionista mayoritario, y a su esposa, constituye una disposición de fondos a terceros. Aquel contribuyente había intentado defenderse sosteniendo que él había logrado los medios para que la empresa pueda comprar ese inmueble. Esta defensa fue totalmente desarticulada por el Tribunal Fiscal con esta conclusión que hemos señalado. Bueno, un tema de una medida cautelar que pasa respecto de la prescripción. ¿Qué pasa respecto de la suspensión de la prescripción de los plazos? Esto en función de lo que establecía el 3980 del Código Civil, que le daba después al contribuyente, al fisco, un plazo de 3 meses para poder hacer la determinación. Y acá lo más importante de esta sentencia es el momento cero, el momento que se cuenta en esos 3 meses. El fisco intentó señalar que ese momento era el momento del rechazo del recurso extraordinario que plantea el contribuyente, pero la Cámara dice que ese no es el momento es la decisión de la Cámara Federal que revoca el juez de primera instancia, y por lo tanto, como pasaron 3 meses, había ya caducado toda la posibilidad del fisco. Y acá aparece el otro fallo que habíamos hablado de asociación ilícita, ya en una instancia superior, Mendoza, el Tribunal Oral Federal de Mendoza, de la Sala 2, en forma totalmente opuesta a lo que dijimos antes. Acá se confirma la condena por el delito de asociación ilícito a una organización creada con la finalidad de comercializar facturas apócrifas, y acá señala esta jurisprudencia que nada importa la condición objetiva de punibilidad, insisto, en un fallo totalmente distinto al que habíamos visto con anterioridad. Y vamos a cerrar con un nuevo fallo de la compensación por ajustes simétricos. Este era el caso donde se le hace, esto de la Cámara Federal, se le hace una impugnación por el impuesto al cheque al contribuyente, como consecuencia del clásico tema de lo que es la caja, la recaudación de los fondos en la cuenta del proveedor, tema que ya lo conocemos, pero acá el contribuyente intenta decir que como ese impuesto al cheque adicional
en realidad es un pago a cuenta del impuesto a las ganancias y mínima presunta, tendría que hacer el fisco la compensación por operaciones simétricas, que como sabemos es obligatoria para el fisco. La posición de la Cámara, igual que la del Tribunal Fiscal, fue negativa para el contribuyente. ¿Por qué razón? Porque dice que por aplicación de las normas legales correspondientes, para que el impuesto al cheque pueda ser un pago a cuenta respecto de ganancias y mínima presunta, se requiere como requisito el ingreso del pago previamente. Y como el ingreso del pago no se había realizado, o sea, no se pudo demostrar ese requisito del pago improcedente o en exceso, no correspondía entonces la compensación por ajustes simétricos. Nueva jurisprudencia sobre este tema tan discutido en la compensación de ajustes simétricos. Muy bien, hasta acá llegamos entonces. Vamos entonces a la última parte de las preguntas. Estas están vinculadas a la moratoria fiscal. Y previamente, antes de comenzar con esto, quería reiterar que los criterios que se han esbozado hoy sobre el tema de la moratoria son estrictamente personales, porque como decía, está pendiente el dictado de la reglamentación por parte de la Administración Tributaria. Veremos si hay decreto o no, que también reglamente. En esta oportunidad el decreto va a ser de gran importancia, porque como vimos hay muchos aspectos que todavía están sin solucionar. A propósito, quería invitarlos a todos ustedes para el próximo viernes a las 11 horas, donde también con las charlas que hacemos con USAL, vamos a analizar el tema de la moratoria, próximo viernes, a las 11 horas, y lo vamos a hacer junto con el diputado Luciano Laspina, que, dicho sea de paso, es el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Así que vamos a tener la posibilidad de escuchar a unas de las personas que ha actuado justamente en todo este proceso parlamentario. Pasamos entonces a las preguntas. Hay una primera pregunta que se refiere al IVA diferido. El IVA diferido efectivamente puede entrar, con lo cual para esto tenemos que ver la fecha de corte en función del vencimiento correspondiente. Hay una consulta que está vinculado a un contribuyente que no presentó la declaración jurada del año 2019, la declaración que había que presentar ahora. Como no la presentó, le aplicaron ya una multa, la dirección actúa rápidamente, como vemos, y entonces pregunta qué pasa con esa multa. Bueno, esa multa obviamente no está condonada, porque como el impuesto a las ganancias de ese periodo fiscal no ingresa en el régimen, tampoco tiene el beneficio de la condonación. Hay un tema realmente muy interesante que se pregunta sobre el caso de una persona humana, y esta persona humana tiene el certificado como PYME. Entonces, ¿cómo hay que tratar la persona humana? Me parece una pregunta realmente muy atinada, porque nosotros cuando hablamos de ese grupo de contribuyentes, personas humanas, dijimos que la Administración Tributaria tiene que dictar la reglamentación, y con esa reglamentación va a determinar si es pequeño contribuyente o no, y de ahí vienen todas las derivaciones que hemos hablado. Yo creo que una interpretación posible, esto está para dilucidar, pero una interpretación posible sería pensar que la persona humana que tenga el certificado como MIPYME no juega como persona humana, sino juega como MIPYME, y por lo tanto dentro de ese escenario preferencial que hemos hablado. Si la persona humana, insisto, esto es una interpretación posible, ¿no? Tenemos que ver qué dice la Administración Tributaria. Si esa persona humana no cuenta con el certificado, entonces ahí jugaría la otra norma, que sería la reglamentación que tiene que hacer la FIP para ver si es pequeño contribuyente o no.
Una reflexión que hace un colega, que realmente me pareció muy atinada, es si con esta ley no se está afectando el principio de igualdad en materia tributaria. Realmente una reflexión muy interesante, porque este principio de igualdad que está previsto en el artículo 16 de la Constitución, si bien está referido de acuerdo a la doctrina reiterada de la Corte para la situación de igualdad entre iguales, toda esa doctrina está hecha en función de la aplicación de un tributo, pero acá estamos hablando de una regularización tributaria. Y cuando en esa regularización tributaria nos encontramos con que todos los contribuyentes están afectados, me parece que este principio de violación al principio de igualdad se da claramente y por lo tanto pienso que vamos a tener antecedentes judiciales en la materia. Dicho sea de paso, tanto en el trámite parlamentario en diputados como el Senado, el bloque de oposición señaló este tema y no descartó la posibilidad de que haya acciones judiciales y hasta se dijo que el Estado podía llegar a perderlos como consecuencia de esos principios de desigualdad. Hay una pregunta que está referido al tema de la compensación. Como nosotros vimos, para que opere la condonación, para que opere los beneficios, hay tres mecanismos distintos. Uno es la compensación, otro es el pago al contado, 15%, otros son los planes de facilidades de pago. Y respecto de lo que es la compensación, de la forma, yo creo que esto también va a tener que ser dispuesto por la reglamentación, pero en principio de la ley que establece esta forma de compensación, que habla por cualquier origen o naturaleza, deberíamos interpretar que estas normas de compensación no son las normas que hoy están establecidos por la administración tributaria respecto de qué situación se aplica y cuál no, sino absolutamente todas. Con este criterio, el saldo a favor que tenga un contribuyente de valor agregado, por ejemplo, se podrá imputar contra una deuda aduanera, se podrá imputar contra una retención, se podrá imputar contra responsable sustituto sin ningún tipo de problema. Y la verdad que esta interpretación tiene sentido lógico, porque de no ser así, el contribuyente tendría la posibilidad de pagar en 120 cuotas la deuda y por el otro caso, con ese saldo a favor, pedir la devolución y hacerse el dinero de forma rápida. Entonces me parece que el legislador previó esa situación y por esta razón previó un mecanismo global de compensaciones que, insisto, no tiene nada que ver con lo que justamente Cecilia estuvo aplicando en materia general de compensación. Hay varias preguntas también sobre el régimen de refinanciación. El régimen de financiación, nosotros lo dijimos, que por la ley se va a aplicar respecto de los planes vigentes. Los planes vigentes se pueden refinanciar. Y entonces la pregunta es, cuando se refinancia estos planes, las normas que dieron origen a los respectivos planes originales, todas se mantienen vigentes y el contribuyente sigue teniendo que ver esas normas. Por ejemplo, las normas de caducidad. Por lo tanto, el contribuyente en la refinanciación no es que entre en las normas de la nueva moratoria, sino que toma solamente la norma de la moratoria en lo que hace a las cuotas, en lo que hace a la refinanciación de los pagos. Por eso dijimos que en esos planes, por ejemplo, que dispone la administración tributaria, existe hasta un número de identificación de cada plan y ese número de identificación va a seguir a pesar que se pueda hacer la refinanciación. Bueno, hay varias preguntas sobre el tema de los anticipos, a pesar de lo que intentamos explicar, me parece que no quedó suficientemente claro, así que bueno, las preguntas vienen muy bien. Cuando nosotros hablamos de los anticipos adeudados, dijimos que hay dos situaciones básicamente distintas. Anticipos adeudados al 31 de julio
respecto de la cual no hay que presentar las declaraciones juradas a la cual accede porque todavía no operó el vencimiento, porque opera con posterioridad. Entonces, ahí el anticipo es una obligación jurídica, tributaria, independiente. Ahí el anticipo se regulariza como cualquier deuda. El anticipo tiene la condonación parcial que establece la ley. Y un caso totalmente distinto es el opuesto. Anticipos adeudados, pero que corresponden a una declaración jurada cuyo vencimiento entra en la moratoria. Entonces, ahí caducó el anticipo, el contribuyente va a regularizar el saldo de la declaración jurada con la condonación, pero respecto del saldo de declaración jurada, los anticipos no van a ser ingresados porque caducaron y los intereses de los anticipos quedan condonados pero el 100% y no con la condonación parcial. Esta es una distinción realmente importante. También nos plantea la situación de los regímenes de retención, por ejemplo, la retención del 7% para los dividendos, y está bien plantear esta pregunta porque en realidad si nosotros hablamos de la primera quincena vence el 30 de julio y este vencimiento es anterior al 31 de julio. Pero cuando hablamos de la declaración jurada del agente de retención mensual, porque corresponde al periodo mensual, en la cual está incluido la primera quincena, ese vencimiento opera el 13 de agosto, o sea que sale de la moratoria. Yo creo que acá la interpretación razonable sería que hay que tomar el vencimiento de la declaración jurada y no de una quincena, porque esa quincena forma parte de la declaración jurada. Se nos pregunta también sobre la moratoria para el impuesto a las ganancias de sociedades del 2019. Bueno, esto lo hemos dicho. Puede regularizar, tenemos que ver el cierre de ejercicio, por lo tanto el cierre de ejercicio febrero del 2020, el que estaría venciendo antes del 31 de julio, sería el último que podría entrar en la moratoria. También hay una pregunta sobre una persona jurídica. Esta persona jurídica tiene un accionista, el accionista es una sociedad local, que en definitiva la casa matriz se encuentra en el exterior. Bueno, acá lo que hemos señalado en una interpretación primera, llana, de lo que es la norma, cuando habla del accionista, la ley no distingue si ese accionista es residente o no en el país. Ya dijimos que no sería razonable ese criterio, pero bueno, acá es una de las normas que en definitiva tienen que interpretarse. También nos preguntan los anticipos que se pagaron antes de la moratoria. Si el anticipo se pagó antes de la vigencia de la moratoria, se pagó la deuda de capital, no se pagó los intereses, se deben los intereses, quedan condonados al 100%. Nos preguntan si la mera tenencia de fondos en el exterior es suficiente para quedar fuera de la moratoria. Efectivamente, obviamente, en la medida que se trate de los sujetos que así están dispuestos. Esto no se aplicaría para una pyme, pero sí para las grandes empresas, el hecho de tener cuentas en el exterior sería suficiente para quedar fuera de la moratoria, salvo el tema de la repatriación. Bueno, hay una pregunta que estaría referido a un contribuyente que regulariza el impuesto a las ganancias, lo hace en la moratoria anterior, como consecuencia de eso le quedan los anticipos de este año que no pagó, y entonces la pregunta es ¿qué ocurre con la diferencia de anticipo? Volvemos al principio general. Los anticipos se deben al 31 de julio, tenemos que ver cómo esto queda pareado con la declaración jurada. Hay una pregunta que nos dicen en el caso de una pyme que tiene un accionista que participa con más del 30% y tienen en el exterior, tienen activos financieros. Acá no se aplica respecto de la pyme esta norma porque está expresamente excluida. Hay otra pregunta que está referida a las entidades sin fines de lucro por el tema de las 120 cuotas que hemos dicho. Bueno, acá hemos señalado el problema que tiene la ley. Si son las exenciones legales previstas en la ley de impuesto a las ganancias, esto va a 120 cuotas para todos. Pero si son
otro tipo de organizaciones sin fines de lucro, grupo de empresas, de entidades, está tanto en el primer grupo como en el segundo, con lo cual hay una diferencia de cuotas y esto también tiene que ser reglamentado por la administración tributaria. Se nos pregunta la condonación de intereses y multas por deudas no ingresadas. Si la deuda no se ingresa, es condonación, porque hay que entrar en el régimen. Y si la deuda se ingresa en el régimen, tienen la condonación de acuerdo con el mecanismo general. Respecto del contribuyente cumplidor, nos preguntan cuál es la fecha para que el contribuyente cumplidor sea considerado como tal. La fecha es la fecha de vigencia de la ley, o sea, la publicación en el boletín oficial, lo cual todavía no ocurrió, ¿no? Nosotros sabemos que el 31 de julio se aprobó por diputados este proyecto, el 13 de agosto por el Senado, tenemos número de ley, pero todavía falta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo y la publicación en el boletín oficial. Una vez que se publique, ahí tenemos la vigencia y ahí vamos a tener todos los efectos que fuimos considerando en la charla. Respecto de la tenencia de activos financieros en el exterior, nos preguntan cuál es la fecha de corte para esto. La fecha de corte es la fecha de vigencia de la ley. Nuevamente, acá tiene importancia en este sentido. Ya estamos terminando con estas preguntas. Otro contribuyente entró en la moratoria anterior, está pagando las cuotas, está en la cuota número 6, y entonces pregunta si los intereses que ingresó se encuentran condonados. Los intereses que ingresó hay que interpretar que son los intereses de financiación del plan. Si esos son intereses de financiación del plan, ¿qué puede ocurrir? Dos cosas, o que el contribuyente siga por el camino de la moratoria anterior, o que el contribuyente salga de la moratoria anterior, pase al nuevo, con lo cual ahí la reglamentación tendrá que decir qué pasa con esos intereses. Dos últimas preguntas nos dicen qué pasa con la medida cautelar que presentó el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respecto a los vencimientos de los impuestos de las personas humanas. En realidad, hasta hoy, lo único que ha ocurrido es una decisión judicial determinando la legitimidad que tiene el Consejo para presentarse judicialmente en representación de los profesionales, pero no se expidió sobre el otro tema, que era lo que había solicitado el Consejo respecto de la postergación. Entonces, hasta el día de hoy, ningún efecto de esa medida respecto de los vencimientos generales. Y la última pregunta nos dicen respecto de la compensación de saldos a favor con saldo de libre disponibilidad, si todavía en materia responsable y sustituto hay inconvenientes para hacer esto. Hay inconvenientes, efectivamente. La AFIP, a pesar del fallo de la Corte, dictó una resolución general, la 3175, a través de la cual excluye la posibilidad de la compensación en estos casos, y como ya hemos dicho más de una oportunidad, también lo ha señalado Cecilia, 3 de las 5 salas de la Cámara, posterior al fallo de la Corte, han dicho que es procedente la compensación, y lo que es más importante, lo dijo aún después del dictado de resolución 3175, con lo cual el argumento de las 3 salas es parecido. La administración tributaria se excedió en las facultades reglamentarias. ¿Por qué? Porque la ley de rito lo que establece es que también entran los responsables de deuda ajena, para lo cual le da facultades al fisco para establecer la forma, requisitos y condiciones de esa compensación. Pero no le da facultades para excluirlo del régimen de compensación, lo que hizo la administración tributaria justamente con esta resolución 3175.